con el planteo de un politraumatizado, un peatón embestido por un auto 30 minutos previo al ingreso, que realmente en realidad el mecanismo del trauma cuando llega el paciente no estaba del todo claro, pero lo que se planteó inicialmente fue un peatón embestido en vía pública. A la llegada del paciente a la puerta de emergencia, de la información que nosotros teníamos, era un politraumatizado embestido por un auto, predominantemente la lesión que predominaba era un trauma cerrado de tórax. De las lesiones más importantes se encontraba con un síndrome funcional respiratorio marcado, con una polimnia superficial, y del tratamiento inicial venía empaquetado con un aporte de oxígeno, con máscara de flujo libre de 5 litros minuto, y un aporte de suero fisiológico a chorro de 1 litro. A la llegada a la puerta de emergencia, de la valoración inicial del paciente, lo que destacamos era de la vía aérea, una vía aérea que se encontraba permeable, se encontraba con un collar cervical y con una tabla espinal. De la ventilación, que era el punto deficitario de este paciente, se encontraba con un síndrome funcional respiratorio, saturando 70%, con máscara de oxígeno, con una polimnea superficial de 30 respiraciones por minuto, con un tórax asimétrico a expensas de un abombamiento del hemitórax izquierdo y una depresión marcada del hemitórax derecho. Del video inicial de cuando llega el paciente a la puerta de emergencia, lo que podemos ver es que tenía una franca simetría del tórax, con un hemitórax derecho, con un hundimiento del sector inferior del hemitórax derecho, con múltiples fracturas costales, con crepitación a dicho nivel, configurando en realidad lo que planteamos inicialmente, un bolé costal y un tórax inestable a la llegada. En ese momento, dado que el paciente se encontraba en realidad con una ventilación deficitaria y con el planteo de un tórax inestable, se procedió a la intubación orotraqueal y se le colocaron 2 drenajes pleurales, tanto a derecha como a izquierda. Más que nada a derecha, teníamos, como se ve en la figura, la presencia de un tórax inestable, y a izquierda realmente en ese momento, en un paciente que estaba inestable, con un gran abombamiento, una gran asimetría, nos quedaba la duda de que también tuviera una lesión a izquierda, nos quedaba la duda de que también tuviera fracturas a izquierda y que pudiera tener un neumotórax también a izquierda, y dado que lo íbamos a intubar, se decidió en ese momento colocar 2 drenajes pleurales. De lo hemodinámico del paciente, estaba con una presión arterial de 80-70 cuando llegó, una frecuencia cardíaca de 110 ciclos por minuto. En ese momento no contábamos con el FAST en emergencia, por lo tanto no lo pudimos realizar, pero al examen físico tenía un abdomen que no estaba distendido, que estaba blando, que estaba depresible, que realmente clínicamente no aparentaba tener ninguna lesión, una pelvis que se encontraba estable con otros focos posibles de sangrado, los miembros inferiores sin asimetrías. De los drenajes de tórax, en realidad más que nada lo que tuvimos fue una salida en realidad de un neumotórax con muy poco hemotórax, menos de 200 cc a derecha, y a izquierda en realidad fue sumamente escaso, barbotó un poco y después dejó de barbotar y no salió nada de líquido. Y en ese momento se planteó una reposición enérgica en la puerta de emergencia con una mejoría parcial del estado hemodinámico del paciente, en ese momento sin apoyo inotrópico, quedó sí con una frecuencia cardíaca de 100, pero mejoró parcialmente la presión arterial. Del resto de la valoración en realidad no tenía otras grandes lesiones a destacar, no tenía grandes alteraciones neurológicas, si bien estaba sedado, y del resto de la valoración no tenía otras grandes lesiones a destacar. En ese momento se plantearon cuáles eran las opciones en este paciente que teníamos. Inicialmente un tórax inestable, sin otros estudios en la puerta. Realmente en ese momento tener el FAST nos hubiera sido sumamente bueno para poder definirlo. Y las opciones que teníamos con esa reposición parcial que teníamos, con esa mejoría parcial
de la hemodinamia, bueno, el planteo era ir directamente a cirugía para hacer una laparotomía, que no teníamos mucha certeza de que pudiera tener algo en el abdomen, o hacer directamente una tomografía. Bien, Lucía. No sé si alguien Vamos a detenernos por acá. algo. Vamos a detenernos por acá. Excelente, me parece. Bien. Viene muy interesante tu presentación, pero yo creo que seguramente, porque a mí se me han ocurrido una cantidad de consideraciones y preguntas y cosas, seguramente entre el público en la sala va a haber muchas ganas de, en este momento, ya comentar muchas cosas interesantes que has contado del enfermo. Veo a Pablo Caviglia, estás levantando la mano. Pablo. Me pareció maravillosa la filmación, primera cosa. Eso ilustra muchísimo al paciente. No, quería saber, Lucía, porque si esto ya lo estamos encarando como un traumatismo grave de tórax exclusivamente, o desde el punto de vista neurológico tiene asociado un traumatismo grave de cráneo. Quería saber en qué estado llegó el paciente. Después obviamente lo sedaron, lo ventilaron, pero si esto también tiene asociado un traumatismo grave de cráneo. El paciente cuando llega en realidad alcoholizado, que eso, perdón, no lo dije al principio, lo escribí, pero no lo dije cuando lo presenté. Llega en un estado alcoholizado, pero llega hablando con movilidad espontánea de los 4 miembros, localizaba en realidad más que nada el dolor, nos refería que tenía falta de aire cuando llegó, y bueno, después se lo sedó, se lo intubó. Y de la valoración, bueno, tenía pupilas que estaban reactivas, y realmente no parecía que tuviera un trauma encefálico grave, por lo menos al momento que llegó. Luego, posteriormente, bueno, hubo que sedarlo para poder intubarlo y poder seguir con la valoración. Pero de la valoración inicial realmente no le encontrábamos otras lesiones posibles que tuvieran más allá del tórax. Julio. Sí, algunas cosas ya las preguntó Pablo. Acá 2 o 3 cosas. Obviamente es un traumatismo grave de tórax, no cabe duda. La segunda duda es si solo afecta el tórax. Un traumatismo tan grave a nivel torácico obviamente puede tener repercusiones abdominales, o también asociar lesiones a nivel abdominal. Y puede, además, hasta esto parecería ser como una toracoplastia traumática, un traumatismo grave con una alteración anatómica extremadamente compleja de la pared torácica. Donde a mí me gustaría saber, entre otras cosas, es si cuando pusieron los tubos, si exploraron la cavidad pleural, porque traumatismos tan graves pueden tener lesiones también de las estructuras que separan el abdomen del tórax, a nivel diafragmático, o incluso lesiones que puedan ser producidas por las propias fracturas costales que lesionen estructuras que están cercanas, si se exploró o no se exploró. Y respecto a cómo continuar, creo que en la ausencia de otros elementos que expliquen claramente la situación, si se puede llevar a realizar una tomografía, creo que es lo que estaría indicado en el paciente previo a realizar una... Ahí está. Julio, explorar la cavidad pleural más que poner digital hablo digitalmente. Si cuando cuando colocaron los drenajes... Intentando en realidad evitar el sitio en realidad de mayor defecto de la pared torácica, el drenaje nos quedó un poco más arriba de lo que hubiéramos querido. No llegamos a explorar el diafragma al momento de colocar el drenaje. En este video todavía no están colocados, después se va a ver en el resto de los estudios, pero en realidad el drenaje nos quedó un poco más arriba de lo que hubiera sido lo ideal, intentando más que nada evitar el sitio del mayor traumatismo. ¿Y a izquierda?
Está silenciada, Perdón. Lucía. Perdón, Lucía. perdón. A izquierda no, de la exploración que se hizo cuando se colocó el drenaje quedó sí mucho más abajo, en realidad, que se hizo una exploración mínima en realidad digital, no encontramos ninguna lesión. Bien. Julio lo que está haciendo alusión es a una maniobra que se preconiza, está pautado en la TLS, que es cuando se hace la toracotomía mínima, con el dedo se explora, a ver si se palpan vísceras intraabdominales en el tórax, si se palpa, se toca el pulmón, porque a veces los pacientes tienen patologías previas y te encontrás con un pulmón que está todo pegado a la pared, y le metes el drenaje pleural adentro del pulmón. Entonces, colocar el dedo a través de la toracotomía mínima para poder por lo menos sacar esas conclusiones grandes, ¿verdad? Fragmentos costales, etcétera, etcétera. Eduardo Eskenazi, buen día. Buen día a todos. Claro, lo que decía Julio es eso, ¿no? Es ver si, porque ha pasado de que si el diafragma está roto, a veces asciende el hígado y lo tocas, vas hacia abajo para ver si tocas algo, no es para otra cosa. En principio el manejo es así. Si el paciente recupera algo, y obviamente la imagen nos va a ayudar muchísimo. Ahora digo yo, descartamos esto es para tirarlo, el lavado peritoneal. Bien, dejamos pendiente esa pregunta, Eduardo. Si nadie te la contesta, yo te comento. Daniel, Terra. Buenos días a todos. Bueno, algunas cosas ya te ha dicho por Julio. Yo creo que hay un punto interesante, que es dónde se emplaza un tubo pleural en un paciente con un boleto torácico. Eso es un punto que creo que es importante, porque si uno lo emplaza en la zona donde tiene todo el foco fracturario, con toda la parte de inestabilidad, la verdad que es muy poco recomendable esa situación. O sea, ideal sería buscar alguna zona lo más cercana posible a los puntos normales de inserción, pero excluyendo el sector afectado por el bolet. Y Lucía lo mencionó medio rápido, dice, nos quedó demasiado alto. Bueno, quizás hay que colocarlo un poquito más alto, haciendo la maniobra que dice Julio, de hacer una toracotomía mínima digital, que es el nombre correcto, y hacer una exploración inicial, como lo sugiere la TLS, para explorar, y luego se coloca yo no sé qué drenaje le pusieron, me parece que le habrán colocado un drenaje 20. Lo ideal es que se haga un drenaje un poco más grueso, y sobre todo en un traumatizado. Y bueno, y una vez que el paciente se intuba y se lo seda, este paciente probablemente habrá que además curarizarlo para poder mantener una ventilación y agregarle PIP y hacer una fijación neumática interna una vez que se colocan los drenajes. Nada más que eso. Eduardo, Eskenazi, vos hiciste una pregunta que está muy buena, la tiraste ahí, muy capciosa. ¿El lavado peritoneal diagnóstico, sí o no? Claro. Vos sabés que acá en Uruguay nos pasó una cosa con el lavado peritoneal diagnóstico, y es que, bueno, ahora prácticamente ha sido sustituido por el FAS, ¿no? Por la ecografía, invasivo, lo que todos sabemos. Pero cuando ATLS preconizaba el lavado peritoneal diagnóstico y el mundo hacía lavado peritoneal diagnóstico, acá en Uruguay nunca entró mucho el método, vos sabés que nunca entró, no sé si es que somos cabezaduras, o fue porque tuvimos una historia particular con el tema de la laparoscopía, no la video actual, la cirugía laparoscópica no, mucho antes, justamente el padre de Julio, José Trochansky, sí, me acuerdo. El doctor Negroto, estoy hablando de 2 o 3 décadas atrás, hicieron una gran experiencia justamente en las salas de urgencia con la laparoscopía hecha con anestesia local, ahí junto a la cama del enfermo, no te lo llevabas a blog ni nada. Entonces, fue una herramienta que se utilizó muchísimo en toda la cirugía de urgencia, no solo en trauma, se usó mucho en la cirugía de urgencia, y te hablo de una época pretomográfica, por supuesto, y también en el trauma cerrado. Entonces vos no tenías una tomografía computada que te mostraba un vaso roto, no tenías un FAS, no tenías nada, y bueno, hacías ahí con anestesia local rápidamente una laparoscopía y veías que tenía un vaso roto, que tenías un hematoma perihepático. Entonces se utilizó como una herramienta más en el algoritmo diagnóstico, no terapéutico, diagnóstico, pero sí para tomar decisiones terapéuticas en la cirugía de urgencia y en el trauma.
y en cierta forma sustituyó al lavado peritoneal diagnóstico. Si No, bien yo correcto. La cuestión es que esto está para todos los estratos de atención de un paciente traumatizado. Claro, claro. Sí, te entiendo. Digo, Te explico por qué nosotros en Uruguay no tuvimos cultura. cultura de eso. Está bien. Exacto. No, está correcto. Digo, si no está. Ahora, antes de pasar a esto, ahora que estoy analizando todo, ¿lo expandieron con cuánto? Bueno, ese era otro punto interesantísimo. Ahí está. Ujú. Porque viste que ingresó con un suero a chorro, dijo Lucía, ¿no? A Exacto. chorro. Ese chorro no sabemos de cuánto tiempo hace, cuántos chorros, cuántos más. Acá ustedes dijeron expansión enérgica. Exacto. Entonces yo creo que es muy pertinente la pregunta que hace Eduardo. ¿Cuántos litros viene acumulando este enfermo que te prometo tiene una contusión pulmonar subyacente a este trauma grave de tórax? Te prometo que tiene una... Eso segurísimo. Claro, claro. Entonces, Lucía, ¿vos no podrás estimar más o menos cuántos litros de cristaloide vienen pasando hasta este momento? Sí, cuando el paciente llegó estaba con un suero de 1000 que venía pasando a chorro, habían pasado más de 500. Después inicialmente en la puerta, entre la analgesia que se hizo para la sedación, pasaron entre 250 aproximadamente más, y después se le llegó casi que a pasar más de 750. En total se llegaron aproximadamente a más de 2,5 litros. En ese momento, en realidad, previamente se había planteado, bueno, si hacer reposición con otras cosas que no fueran cristaloides o no. Indudablemente es lo más difícil cuando el paciente está en shock, sumado a las dos cosas. Acá uno tiene que poner en la balanza y lo más importante es el shock, no tanto ahora el encharcamiento de la contusión pulmonar, que es lo que uno preconiza cuando tiene solo contusión pulmonar, de no sobreexpandirlo para no comprometer más eso. Ahora, lo que hay que ver es, ni siquiera placa de tórax en la sala de urgencia tienen. Tenemos en realidad para hacer placa de tórax en la sala de urgencia, sí, el radiólogo viene, a veces puede igualmente llevar unos minutos que llegue, y en el momento en realidad cuando llegó el paciente, por la inestabilidad que tenía en los ventilos respiratorios y que clínicamente a derecha no quedaba ninguna duda que había que hacerle un drenaje, y a izquierda en un paciente que teníamos que intubar sí o sí y que realmente estaba inestable en los ventilos respiratorios, optamos por colocar el tubo previo a tener la radiografía, porque si bien lo tenemos un lapso de 10 minutos entre que llega el radiólogo y tenemos la placa. ¿Y qué otra cosa más se puede hacer en la atención inicial en estos pacientes? No tenían ecografía. No, ecografía no, del manejo, digo. Falta una parte del manejo. Disculpen, buen día. Escuché que no tenía ecografía. ¿Y qué clínica tenía del lado izquierdo que no me quedó claro? Tenía un emitoras abombado al lado izquierdo, francamente asimétrico respecto al derecho, que generaba dudas. Entonces, yo creo que estuvieron bien, yo creo que estuvieron muy bien. Frente a un trauma grave de tórax, tenés dudas de la ocupación pleural, la drenás. Exacto. Pero ¿ventilaba al lado izquierdo? ¿Tenía algún otro signo que nos pudiera dar la auscultación o algo o no? De la auscultación del lado izquierdo sí ventilaba, pero en realidad, o sea, realmente no, nos quedaba la duda de que no tuviera también un neumotórax, aunque fuera pequeño, del lado izquierdo, en un paciente que íbamos a intubar, que ya estaba decidido que íbamos a intubar. Perfecto. Vamos por paso, porque estamos tratando de manejar el paciente, la parte ventilatoria, que estaba bien, hicieron bien lo que había que hacer, pero estábamos todavía con algún tipo de hipotensión. Entonces, la hipotensión se puede explicar o por pérdida de sangre, que en este momento no lo podían ver, pero aparentaba que en el abdomen no tenía algo importante, ¿sí? Y la otra causa, en un bolet de este tipo, ¿cuál puede ser también la causa de hipotensión? Y que hay que hacer una maniobra para que más o menos se vaya controlando.
con este tipo de cosas lo que tenemos, puede haber un bamboleo de mediastino y altera algo el retorno venoso. Puede a veces tener algún compromiso cardiocirculatorio por esto. Por lo tanto, en la etapa inicial lo que se recomienda a veces es la hemifijación, ya sea, si se puede y no tiene ninguna contraindicación, dejarlo sobre el lado afectado. También que este era más anterior, anterolateral era. Y si no, se ponen varios apósitos y se comprime esa zona para que tenga menos boleto y haya menos movimiento mediastinal. De todas formas, Eduardo, una vez intubado el enfermo y ventilado a presión positiva, en el cual vos ya cambiás todas las presiones intratorácicas. Se sabe que la estabilización interna no es del todo buena. No. Por eso, después vamos a pasar seguramente con Julio, vamos a pasar a la segunda etapa, que ya viene, de qué hacemos con esto. Está bien, estoy de acuerdo. Pero me refiero que no son los mismos juegos de presiones que cuando el paciente no está intubado. Totalmente, pero ayuda, todo ayuda. Bien, perfecto. Bueno, Lucía, contanos. Lo llevaron al tomógrafo. Bueno, ayer nos hizo una pregunta acá. ¿Y qué harían ustedes con este paciente? ¿Lo llevarían al tomógrafo o lo llevarían a sala de operaciones, o no a la laparotomía? ¿Cómo estaba ahora de TA y todo eso? Tuvo una mejoría parcial, si bien seguía con una taquicardia leve, estaba con aproximadamente 100 de presión arterial, que fue medio transitorio, pero tuvo una mejoría parcial con la reposición. Bueno, acá en el chat responden tomografía computada. Dale, quiero Julio. agregar una cosa. Adelante. No, porque ponele, ¿no? Que vos estés pensando, mirá, estoy razonando acá, o trayendo la discusión, no solo dejándolo en tomografía versus laparotomía. Vos estás pensando, vos, cuando le vas a hacer una laparotomía, ¿en qué estás pensando? Porque no me queda claro en qué estás pensando, todavía no tenés bien no tenés claro el mecanismo traumático, bueno, está, pero eso podemos igual suponer que también afectó al abdomen y por eso estar pensando ahí. No tiene un abdomen que es bastante inocente. No sé, yo en este contexto con este paciente, bueno, puede ser una posibilidad, pero haría todo lo posible para llevarlo al tomógrafo con esa inestabilidad, con esa estabilidad precaria, trataría de llevarlo para poder, como siempre, no tener más claridad, por un lado, de lo que tiene, por otro lado, eventualmente evitarle un abordaje innecesario al paciente. Cuando puede haber otras cosas que todavía expliquen, sin causa de sangrado, algo de la inestabilidad que mantiene el paciente. No es fácil igual la decisión, no la veo fácil, pero trataría de extremar y tratar de aprovechar los mínimos momentos de estabilidad para poder pasarlo rápidamente por el tomógrafo, sabiendo que después sigue para el bloque quirúrgico. O sea, no vuelve, ya sabemos que no vuelve, no sé, veremos después. Se terminará la reposición en bloque, independientemente de lo que tenga. Hiciste un ejercicio de pensamiento en voz alta que es el mismo que estamos haciendo todos, ¿no? Porque en el tórax no tiene la sangre, no tiene una fractura de pelvis, no tiene una fractura de huesos largos. Entonces te van quedando pocos lugares para explicar este shock, que parece ser hemorrágico. No tuvo un hemotórax en los 2 drenajes pleurales. Creo que estamos todos de acuerdo que lo mejor es llevarlo al tomógrafo. El tema es lograr la estabilidad suficiente para que eso sea posible. Daniel. Flaco ahí. Yo estoy siguiendo lo más la línea de pensamiento de Eduardo. Este enfermo vino caminando y ahora no tiene ninguna evidencia de sangrado externo y le pusimos 2 tubos pleurales y no vino sangre. Yo creo que el mecanismo del shock de este enfermo... que no vino caminando, lo trajo una ambulancia pasando un suelo a chorros, ¿no? Vino hablando y el tipo estaba conversando y expresó y contó el relato a los médicos que lo asistieron. Y el enfermo en ese momento, yo creo que el mecanismo del shock se explica por lo que dijo Eduardo recién.
el mecanismo del balanceo mediastinal provoca una distorsión del flujo cava y una caída de la precarga que puede explicar perfectamente. Entonces yo lo que necesito es primero estabilizar los ventilos respiratorios y una vez de que eso esté solucionado, esperar, fijar el bolé con lo que sea, con leucos, con bolsas de lo que sea, darle la mayor fijación posible, estabilizarlo y después de unos minutos rever el enfermo y ver qué pasó. Ahora, después que le pasaron ese volumen, no sé si fue de 500 o de 700 de cristaloide, si el enfermo está mejor, capaz que tengo que esperar unos minutos más. Y una vez que el enfermo está estabilizado, está mejor, yo lo llevaría al tomógrafo, no le haría una laparotomía. La tomografía inclusive hasta para definir el futuro de qué voy a reparar ese bolo torácico. Necesito una tomografía, porque necesito establecer una táctica quirúrgica con respecto a la osteosíntesis futura del tórax de este paciente. Entonces, y bueno, y descartar que no tenga algo concomitante a nivel abdominal que lo puede tener y que ahora no tiene una traducción muy clara. Me parece que yo me daría unos minutitos más y me parece que el mecanismo viene todo por la explicación que le dio Eduardo y que es la explicación del shock de este enfermo. En principio yo me manejaría así. Ustedes perdonen, ¿no? Son dos distinguidísimos cirujanos de tórax. Yo soy un atrevido, pero ¿saben qué? Yo no les creo. No me creo que este shock sea por... No me explica este shock por balanceo mediastinal. Esto no es un tórax abierto. Y vuelvo a insistir, es un paciente que ya está intubado y ventilado. Si sigue en shock, sí, tiene otra cosa. Pero si sigue en shock, tiene otra cosa. ¿Viste la imagen de cómo se movía ese tórax? Sí, pero ahí estaba en ventilación espontánea. Entonces no, ahí, claro, tiene una ventilación paradójica. Es una parte. La zona donde está el hígado también ahí, donde tuvo el golpe está el hígado. Claro. Así que puede tener muchas chances de tener el hígado roto también. La cuestión es si vamos a algo de máximo o si se puede. Si se puede va, si no... ¿Saben a dónde, Eduardo, a dónde va mi razonamiento? Porque acá hay gurises jóvenes, hay residentes. Es que en trauma siempre tenemos que pensar lo peor. O sea, vos podés decir esto puede corresponder a un balanceamiento mediastinal, sí puede, pero ojo, puede tener otra cosa rota. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero entonces, entonces tenemos que dar un paso atrás y no dejarlo como una pregunta capciosa la de Eduardo, porque entonces tenemos que tener pensado en algún momento que si no tenemos todas las armas terapéuticas, diagnósticas, como puede ser un ECOFAS, que obviamente deberíamos pensar que eso nunca podría suceder, no tenerlo en una puerta de emergencia que recibe este tipo de traumatismos, pero estamos hablando de una laparotomía versus un procedimiento diagnóstico menor como puede ser un lavado peritoneal. O sea, yo odio el lavado peritoneal, no, me parece una cosa, pero odio más una laparotomía innecesaria. No, estamos de acuerdo. El tema es si se logra una estabilidad mínima para llevarlo a un tomógrafo. Claro, pero en el proceso, pero en el proceso de razonamiento y el proceso de pensar, que no quede como que también es, yo sé que no, pero reforzar, no, una laparotomía no es una acción totalmente falto de riesgo ni de costo para el paciente en el caso de que no sea necesario. No sé cómo termina este paciente, pero en el sentido que si todavía tenemos dudas de que hay algo efectivamente abajo que está sangrando, o sea, abajo del diafragma en el abdomen que está sangrando, bueno, entonces quizás a alguien se le podría haber ocurrido, o que alguien lo tenga en mente, que en algún momento, si no hay ECOFAS y es un paciente que está más o menos inestable, lo estamos estabilizando para llevar al tomógrafo, bueno, capaz que a alguien en algún momento se le puede ocurrir hacer eso como un elemento más. Pero bueno, seguramente pudieron estabilizarlo un poquito y llevarlo al tomógrafo. Eso... Yo creo que sí, que seguramente Lucía nos está haciendo discutir acá, pero ella debe tener abajo del bolsillo unas hermosas tomografías computadas. A ver, contanos, Lucía, ¿qué pasó con el paciente?
Bueno, bien. A tener en cuenta esto del tema de cómo se logró estabilizar, el paciente estuvo bastante rato en la puerta de emergencia hasta que se logró esa estabilidad hemodinámica relativa, remarco, como para poder llegar a tomografía un poco en lo que ya estaban planteando. Realmente no teníamos noción ni sospecha de otras lesiones asociadas, y teniendo la posibilidad de hacer la tomografía, que ya teníamos todo para hacerla y coordinadamente, decidimos llevarlo al tomógrafo. A destacar en realidad en el tomógrafo, en el momento que se fue a hacer la tomografía, tuvo un episodio de una taquicardia, en realidad supraventricular, que llegó a una frecuencia de 200, que luego se normalizó, y ahí se le tuvo que empezar un apoyo inotrópico que después se cortó. Pero bueno, se logró hacer la tomografía. De lo general, en realidad, lo que se destaca, tenía múltiples fracturas, sobre todo predominio de hemitórax derecho, con fractura de clavícula, fractura de omóplato, fractura desde la tercer arco costal hasta el séptimo arco costal, en múltiples sitios fracturas dobles a nivel del cuerpo y del arco posterior, asociado a un gran enfisema en ese hemitórax, y un neumo y una contusión pulmonar a dicho nivel. En lo abdominal no tenía ninguna lesión abdominal, no tenía lesiones hepáticas, no tenía lesiones esplénicas, no tenía líquido libre, no tenía ninguna otra lesión asociada. En lo encefálico tampoco tenía ninguna lesión, y en lo óseo no tenía ninguna otra fractura asociada. Voy a mostrar la ventana pulmonar, esta ventana nada más para ver que en realidad en el abdomen no tenía ninguna lesión, y en la ventana pulmonar para mostrar más que nada la contusión pulmonar que tenía a derecha con el gran enfisema que tenía a dicho nivel. Se ven en estas dos tomografías las dos drenajes que ya estaban puestos en este momento, todavía tenía un neumotórax residual a derecha, un gran enfisema y una contusión pulmonar. Por algo el Pollo y Daniel son dos grandes distinguidos cirujanos, como dijiste, Fernando, ¿viste? Por supuesto. Bueno, tenía también casi como, no sé, ¿cuántos focos le conté? Como 10 tendría, 10 focos fracturarios. Por lo menos. Sí. Y son 150, 200 por foco, casi 2 litros tenía de pérdida de sangre ahí. Y también tiene una laceración grave de cara, no sé si no sangró en la escena también bastante. Y también, así que bueno, podía ser por ahí. Daniel, cosa, ganamos, Daniel, Sí. ganamos. Maestro. Una cosa que omitimos, o sea, en estos traumatismos graves de tórax, en realidad, como causa, ¿no?, de alteraciones hemodinámicas, a veces se pueden ver también las lesiones a nivel cardíaco, que omitimos manejarlas o mencionarlas como una posibilidad, que a veces pueden ser, son raras en los traumatismos cerrados, pero... No relató, ¿tenía algún cambio de ritmo eléctrico o algo? No, al principio no. Después hizo la taquicardia. Tuvo ese episodio de taquicardia que después revirtió, que fue en el momento en realidad de pasar el paciente de la cama a la mesa del tomógrafo. Totalmente. Perfecto. ¿Sebastián? Sí, buen día para todos. ¿Cómo andan? Buen día. Yo quería hacer alguna precisión que hice en el chat. Para llevar al paciente al tomógrafo, el paciente tiene que estar estable, no con una estabilidad relativa o tan inespecífico como decías, Lucía. Es decir, el paciente tiene que estar estable en el tomógrafo. Y más considerando un dato que no lo mencionaste, pero que es nuestra realidad, y es que el tomógrafo se encuentra en el primer piso del hospital, la emergencia está en el subsuelo, a una cuadra de la emergencia. O sea que hay que subir un piso y además acarrear una cuadra la camilla del enfermo para llegar al tomógrafo. Y si del tomógrafo hubiera que subir de apuro al bloc, hubiera que acarrear al paciente una cuadra más y subir al piso 17. O sea que hay que tener el paciente bien estable para llevarlo al tomógrafo. Lo que me llama mucho la atención es que este paciente no tiene una tomografía
para ser un accidentado, un atropellado por un auto, como nos marcaba el mecanismo lesional. Parece un traumatismo de tórax puro. Porque un paciente alcoholizado que te lo traen como un embestido, un peatón embestido por un auto, en general tiene algún otro tipo de lesiones marcadoras que este paciente no tiene. Este paciente tiene un traumatismo de tórax puro, y el hecho de haber pensado en el mecanismo lesional, de haber sido embestido por un auto, hubiera justificado, frente a la inestabilidad hemodinámica, haberlo subido directamente a bloc y hacerle una laparotomía, porque en definitiva el paciente tiene un traumatismo tóraco en la región tóraco-abdominal, y si se mantenía inestable, se lo podría haber subido a bloc y laparotomizarlo, que a la luz del diario del lunes hubiera sido una laparotomía en blanco, pero pensando en el mecanismo lesional, no era ilógico pensar que el paciente tuviera un traumatismo hepático como causa de su inestabilidad hemodinámica mantenida. Eso. Perfecto. Bueno, sí, más o menos eran todas las cosas que habíamos estado discutiendo antes de conocer las cartas, ¿no? Como posibilidades. Si bien todos estábamos de acuerdo que, en primer lugar, una laparotomía en blanco, una laparotomía innecesaria, en realidad no es gratis, y si había alguna forma en que pudiéramos estudiar con imágenes a este paciente, era lo mejor. Bueno, contanos, Lucía, ¿qué pasó con el paciente? ¿Cómo sigue? Una cosita, Fernando, Daniel, dale. que quiero agregar. Acá surge el elemento clave de la importancia de la ecografía en la urgencia. Porque si nosotros que tenemos un ecógrafo, este día pasó porque el ecógrafo no estaba disponible. Entonces, para que los residentes vean lo que significa la importancia hoy en día de la aplicación de la eco en la emergencia, tanto en el EcoFast como en el eco extendido, porque este enfermo, si con una ecografía nos hubiésemos ahorrado muchísimo de todas estas disquisiciones que estuvimos hablando recién, analíticas, y lo hubiésemos resuelto al paciente de otra forma, sin lugar a duda. Entonces, creo que es el Ateneo para decir cuál es la importancia que tiene la ecografía en el trauma. Este es el ejemplo vívido de la importancia que tiene la ecografía. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Comparto 100% lo que acabas de decir, y esto es lo que a veces cuesta transmitir a los administradores hospitalarios. A nosotros se nos rompe un día el ecógrafo y hay que llevarlo al service, y ese día el departamento de emergencia no tiene FAST, y no tenemos posibilidad, no tenemos otro ecógrafo, y los otros están en uso en el resto del hospital, y es todo un trama. Entonces, no se planifica un plan B. Tenemos eso, y el día que se rompe o pasa algo, bueno, pasan estas cosas, ¿verdad? Justo ese día, además te llega el paciente que lo precisaba. Bueno, adelante, Lucía. Bueno, viene un poco del balance nacional, posterior a la tomografía, lo que ya hablamos y lo que ya se vio en las imágenes. El paciente se planteó trasladarlo a CTI. En ese momento, dado que en realidad seguía inestable, se plantea trasladarlo a CTI. En ese momento no había camas en CTI disponibles, lo valora el equipo de CTI en Puerta, en el área en realidad de cuidados más intensivos de Puerta, y el paciente tiene un ingreso tardío al área de CTI, que es más o menos a las 12 horas del traumatismo. Mientras tanto estuvo en Puerta, manejado por el equipo de medicina intensiva, y bueno, con todo el apoyo en Puerta. Continuó en realidad ventilado, con un shock que fue refractario al tratamiento, se le comenzó apoyo inotrópico con dosis en ascenso, continuaba con una insuficiencia respiratoria, una FAFI de 270, a pesar en realidad de la ventilación, a pesar de los drenajes. Se vuelve en un momento, se plantea que hubiera el drenaje a derecha que no estuviera funcionando, se vuelve a colocar el drenaje que en realidad sigue barbotando, pero no mejoró de su insuficiencia respiratoria. A modo de ejemplo, acá pongo una de las gasometrías que tenía. Se le realizó también un ecocardiograma que en realidad descartó que tuviera una contusión cardíaca, también como otro elemento que favoreciera el shock. Estaba sedado, en un momento se curarizó para mejorar en realidad la ventilación, pero sin embargo el paciente no respondió al tratamiento y falleció a las 20 horas del trauma por un shock refractario al tratamiento. En principio planteándolo en realidad resultado del megatrauma de tórax.
Y bueno, y después un poco, obviamente que lo van a plantear y a discutir las personas que son más expertas en el tema, pero nos interesaba traer este caso en realidad y plantearlo porque pues el trauma de tórax es un trauma sumamente frecuente en la puerta de emergencia, es un trauma que conlleva una gran morbimortalidad, hasta un 25% de las muertes por trauma, que obviamente que en el momento de la llegada del paciente a la puerta de emergencia hay que descartar las lesiones potencialmente letales que ya conocemos, como el taponamiento cardíaco, los hemotórax masivos, neumotórax hipertensivo y el tórax inestable con contusión pulmonar. Y un poco lo que ya se estuvo hablando, pero del tórax inestable es el resultado del trauma cerrado, con una disociación franca de la caja torácica, que va a generar una respiración paradójica, una contusión pulmonar asociada, que un poco lo que ya se estuvo hablando, va a generar un edema alveolar, una extravasación de líquido a nivel intersticial y que se va a ver también favorecida esa contusión, ese edema y esa extravasación de líquido por la reposición que se le hace a los pacientes a la llegada a la puerta de emergencia, que genera un círculo vicioso que va a afectar en definitiva el intercambio ventilo-respiratorio. Y en tercer lugar, el tercer mecanismo es el dolor que produce las lesiones, sobre todo fracturarias, que van a afectar la correcta ventilación en un tórax que ya de por sí está disociada la caja torácica de lo pleuropulmonar. Y bueno, y un poco para discutir el tratamiento de estos pacientes que a veces queda un poco corto en lo que es la puerta de emergencia, sobre todo, de las bases de los tratamientos, del manejo del dolor, de la reposición y lo que nos preguntaban hoy y lo que se hablaba de evitar lo más que se pueda los cristaloides, en tal caso la reposición con hemoderivados o con sangre, y después se planteó de, bueno, la asistencia ventilatoria mecánica, que en este paciente no quedaba discusión porque era un paciente en realidad con una insuficiencia respiratoria severa, pero que en pacientes en los que se podría evitar, ver si en realidad se puede evitar realizarla, y de necesidad de realizarla por el menor tiempo posible, ya que empeora el pronóstico por las complicaciones asociadas. Y por último, el planteo, bueno, de lo que es la fijación quirúrgica y los diferentes métodos de fijación quirúrgica o neumática de estos pacientes para apoyar la ventilación. Un poco lo traíamos para discutir estos temas que en general en la puerta nosotros no avanzamos mucho más que en el diagnóstico y en el tratamiento inicial. Excelente, Lucía. Por demás interesante el caso y lamentablemente con una evolución que llevó al óbito del paciente. Pero creo que está muy bueno abrir ahora la discusión porque a uno le quedan acá, en primer lugar, el sinsabor de la mala evolución, pero también muchos interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué el paciente se mantiene en un shock que no es hemorrágico, si es por su insuficiencia respiratoria mantenida por la contusión pulmonar, qué cosas, cuando un paciente muere uno se pregunta, bueno, ¿qué cosas pude haber hecho distintas o podríamos hacer distintas para que la evolución fuese otra? Entonces, bueno, a mí me gustaría acá escuchar la opinión de la gente de la sala y particularmente de los cirujanos de tórax que tenemos por suerte en la sala, para que, bueno, hagamos un análisis y aprendamos todos acá qué podríamos haber hecho mejor para que esta evolución tal vez fuese diferente, o a qué atribuimos esta evolución en este caso particular. Está levantando la mano en este momento Nicolás Martínez, adelante. Hola, el planteo que hace Eduardo y Daniel del bamboleo mediastinal y todo me gustó. Digo, más que no encontramos un sangrado, una tomografía de cuerpo entero, de todo, no tenía un gran TEC, no tenía fractura pélvica, etcétera, 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 todo lo que se dijo, pero yo esperaba que con los 2 tubos de tórax y con la intubación y todo se fijara el tema del bolet costal, mejorara la dinámica, eliminamos el dolor y controlamos un montón de factores que, claro, a la larga, si el paciente no tiene tratamiento, va a terminar falleciendo, pero nosotros lo teníamos más o menos encaminado y el paciente se siguió agravando y falleció para peor. Entonces, a mí, digo, no me queda claro si tenía otra lesión, si no lo pudimos controlar el paciente, si llegó tarde. No sé, son más dudas que explicaciones. Para Eduardo, aclarar, ¿qué pensás? ¿Qué pensás, Eduardo? El tema es complejo. El trauma torácico grave como que tenía tuvo varias cosas. Como dijiste vos, tenía la pérdida de sangre que tal vez tenía
facial que había perdido mucho, el manejo de líquidos controlados de estos pacientes es difícil. No te puedo dar una explicación de por qué falleció. Indudablemente se hizo todo lo que había que hacer. El trauma era grave. No sé. La verdad no sé si... Y no sé si se hubiese salvado poniéndole algún tipo de fijación ni nada precoz a este paciente tampoco. Porque el impacto que hubiese tenido quirúrgico también hubiese sido casi letal. No estaba para hacerle nada. Claro. A veces pasa, son traumas graves, no se Sí, murió sin en la duda. escena, La se gente se muere muere. 12 Sí. horas después. A mí me da la impresión de que este paciente tiene dos cosas y sobreagregadas. Tiene un shock inicial, eso es obvio, no estoy diciendo ninguna novedad, en el cual, sin lugar a dudas, a pesar de que no tiene una rotura esplénica, una rotura hepática masiva, un sangrado evidente, enorme, de cosas, creo que es hemorrágico en buena parte. Tal vez porque perdió en la escena, como dijiste tú, Eduardo, por la suma de los sangrados de costales, sumás y creo que hay un componente de shock hemorrágico innegable. Y hay un shock hemorrágico que genera una deuda de oxígeno que nunca la pudimos pagar en un paciente que entró en una insuficiencia respiratoria, siguió en insuficiencia respiratoria y se mantuvo por la gravedad de su contusión pulmonar, porque vimos esa gasometría que era una gasometría de un paciente con una acidosis mixta, pero sobre todo metabólica, ¿verdad? Con un base de exceso bajísimo, un pH de 7,22 mantenido. Entonces yo creo que es una deuda de oxígeno no paga y tal vez agravada, lo que perpetúa el shock de este enfermo y lo mantiene en shock y lo termina llevando a la muerte. Me parece, y lo propongo como, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál sería el mecanismo en un sentido más teleológico de esta búsqueda? Pero me gustaría conocer las opiniones de ustedes, si les parece que va por ahí, porque bueno, no hay evidentes lesiones no detectadas, cosas que digamos, bueno, mirá, no nos dimos cuenta de esto, el paciente estaba bajo tratamiento y muere bajo tratamiento a las pocas horas, tal vez por la gravedad del trauma, y me parece a mí que si uno le busca una explicación fisiopatológica, es una deuda de oxígeno no paga. Daniel, Terra. Daniel. Ahí va. Sí, yo estoy muy convencido de que lo que acabaste de explicar vos fisiopatológicamente fue lo que ocurrió. Me parece que este hombre empezó con un cuadro de shock muy dinámico y respiratorio de causa y que después que se solucionaron esos factores perpetuó la hipoxia tisular y eso generó todo el mecanismo. Bueno, en realidad el shock tiene una traducción quizá mucho más micro que lo que uno cree a nivel de los vasos, de los tejidos, y eso condiciona, como ustedes ya saben, una hipoxia, una mala perfusión de los tejidos con condiciones de anaerobiosis. Eso genera la liberación de radicales libres que provocan toda una situación de alteración de la microcirculación y un shock refractario persistente. Y me parece que fue lo que pasó en este paciente, a pesar de que se modificaron y que se buscaron otras causas de shock constructivo, por eso le hicieron el ecocardio, a ver si no había una causa a nivel cardíaca o pericárdica que estuviera coadyuvando en la causa del shock, se drenaron las pleuras, se corrigió la hipovolemia, o sea, se corrigió la perfusión, obviamente que a pesar de todo afectada, porque hoy este paciente se ve que agravó en la evolución, en la contusión pulmonar y se hizo más hipóxico todavía y más difícil de manejar. Todo eso desencadena una cascada de fisiopatológica que después es inmanejable y se hace refractaria a todo el tratamiento que se instaura. Me parece que vos lo explicaste fisiopatológicamente muy bien. Yo compro tu explicación y me parece que fue lo que realmente pasó en este paciente, en un paciente que quizás tenía un hándicap de su terreno, porque era un paciente que en situación de calle, que vaya a saber si no existía algún otro factor de su terreno que favoreció todo este desarrollo nefasto de lo que pasó al final, pero me parece que la explicación más lógica viene por ahí. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra consideración de este paciente? Julio.
Una pregunta. Sí, Dale, Pablo. Disculpen que me tuve que ir un momentito. Veo ahí en el último diapositivo, no veo considerada la posibilidad, la indicación de antibióticos en el megatrauma de tórax, en el cual se asocia la contusión, como estábamos viendo, y sí, sé que el grado de contusión está asociado a un mayor índice de infecciones. No sé qué consideran acá los cirujanos de tórax presentes acerca de la antibioticoterapia profiláctica en el megatrauma de tórax. Antes de darle la palabra a los cirujanos de tórax, yo te recomiendo, está muy buena, hay unas guías de la Eastern Association for the Study of Trauma que justamente considera eso, hace una revisión de antibióticos profilácticos en la contusión pulmonar. Están muy buenas. Está revisado el tema, no es del año pasado, tiene un tiempo, pero está. Te tiro como dato porque es muy bueno eso. Julio. Yo en lo personal lo hago. No. No hacemos. Bueno, no leas la guía porque ya la deschavaron, viste, todos. No están indicados. No están indicados. No, pero bueno, ojo. No se ha demostrado diferencias en las poblaciones, no se ha demostrado mayor diferencia. Si equiparás las poblaciones, ¿no? Exacto, en cuanto aparece algo, pues igual lean. Al cual aludía Eduardo al principio, era en la evolución, las hipoxemias que a veces son refractarias, la ventilación, si bien no tenemos el ECMO, sí tenemos que considerar las alteraciones de la ventilación, perfusión y los diferentes decúbitos del paciente y ver en cuánto mejora esta situación. Este era un paciente ideal para ECMO. Si algo podía haberse hecho es eso, como para método de salvataje. Sí, Pablo. Coincido con Eduardo, la única solución es el ECMO y estoy además completamente de acuerdo que yo no le hubiese hecho una fijación, una osteosíntesis torácica inicial, las condiciones del paciente eran horribles y una toracotomía, porque este hombre necesita una toracotomía prácticamente en anzuelo para poder solucionar las 12, 15 fracturas costales que tiene. Así que yo no lo hubiese operado. Coincido con Eduardo en que la solución hubiese sido un ECMO y tampoco lo hubiese fijado inicialmente. Lo que sí vimos, si este paciente hubiese estado, les pasaban 72 horas y estaba ya entrando en una hemodinamia normal y mejorando sus gases, se ve que si fijamos ahora un poco más temprano de lo que hacíamos antes, sale antes del respirador con este tipo de boletos, porque si no demoraban bastantes. No, estamos hablando de otro caso, pero sí ahora, creo que Julio lo tiene también mejor documentado, se mejora mucho haciéndole la fijación a estos pacientes. Porque hemos tenido otros tipos de métodos que antes no lo teníamos. Antes eran los clavos, no quedaban bien, era muy difícil que se fijara. Ahora hay materiales muy nobles y muy buenos que hacen una fijación rápida y mucho más estable. ¿Vieron alguna vez ventilación en prono en este tipo de pacientes? No, yo no tuve. No hay muchos pacientes, ¿no? No tuve nunca y no vi. No. Yo en lo personal no. Yo creo, a ver, dos o tres cosas. Ya dijeron varias cosas. Entiendo el planteo del ECMO. El ECMO, hablarlo en nuestro país todavía es ciencia ficción. Y creo que va a tardar bastante tiempo en que podamos tener un ECMO en nuestro país y después disponer de un ECMO para disponerlo para un paciente traumatizado. Veo muchos años por delante para que eso suceda y si bien es verdad que tenemos que saberlo y conocerlo, tenemos que manejarnos también con las realidades
actuales y de mediano plazo, que creo que son las que vamos a tener, obviamente. Si no, sirve para saber que debemos exigirle a nuestros administradores que ese tipo de arsenal terapéutico tiene que estar, no solo por el traumatizado, ¿no?, sino por un montón de otras patologías en las cuales se beneficia tener o disponer de un ECMO para el tratamiento de estas cosas. ¿De qué se murió? Las explicaciones creo que ya las dieron Fernando, el Flaco y el Pollo. Realmente tuvo un shock refractario que fue difícil de manejar. Desde el punto de vista respiratorio, si bien tuvo alteraciones, tampoco eran extremadamente graves como para pensar que iba a morir en un periodo tan corto de tiempo. Y son esos pacientes que si no hubieran fallecido en esta situación lesional que falleció, son de los pacientes que tienen un tratamiento de no mediar complicaciones, como puede ser la infección de la contusión, para lo cual la antibioticoterapia profiláctica no la evita, e incluso hoy en día tampoco contraindica la osteosíntesis de la pared torácica, o sea que tampoco, pero bueno, a lo que voy es que son pacientes que tienen un tratamiento y una indicación que rápidamente los puede poner en la mejoría terapéutica rápida, porque lo que va a tener es una alteración de la dinámica respiratoria que con una osteosíntesis costal va a rápidamente mejorar. Es como pensar cómo va un fracturado de fémur a poder caminar rápidamente, bueno, fijándole el hueso que está roto. En este caso, cuando hablamos de este tipo de presentaciones de los traumatismos de tórax, bueno, la estabilización costal, que no solo es para la dinámica respiratoria, sino también que es analgésica, o sea, va sacando un montón de aspectos que influyen en la evolución del paciente, rápidamente lo puede, como decía el Pollo, lo que está claro es que, y eso a veces se dificulta en alguno de nuestros medios también, pero hay que extremar los esfuerzos para hacerlo en las primeras 72 horas, que es donde claramente se beneficia, pero además se beneficia con el menor número de complicaciones evolutivas que pueden tener estos pacientes, porque a veces si el paciente está intubado y nosotros le prolongamos los días de intubación, bueno, todos sabemos lo que sucede. El tratamiento del bolet difiere obviamente del bolet, incluso me atrevería a decir de las fracturas múltiples, aunque no constituyan un bolet, pero de las fracturas múltiples, y cuando muchas de ellas están desplazadas también tienen indicación, y también puede considerarse que es un traumatismo grave, tiene indicación de osteosíntesis, y ahí vamos a tener los dos pacientes, ¿no? El que está intubado y el que no está intubado. El que no está intubado, el manejo previo a la fijación está claro que es el manejo del dolor. Y ahí es condición sine qua non de que se coloque un catéter de analgesia peridural. Hay que insistir con los colegas anestesiólogos de que le coloquen la analgesia al paciente, porque el paciente y su dinámica respiratoria depende no solo de que diga que no tiene dolor, sino de que pueda toser, que pueda movilizar secreciones, que pueda escupir la sangre que pueda tener, los coágulos que pueda tener dentro de sus pulmones. Entonces es fundamental y condición sine qua non para que pueda evolucionar adecuadamente y esperar esas primeras 72 horas máximas para la fijación, que tenga un catéter de analgesia. Si no lo tiene, uno debería buscar otras formas de analgesia. Bueno, algunas pueden ser colocadas, esto es como todo, cuando hay un especialista que no hace o que no lo podemos disponer en el momento, los otros especialistas empezamos a buscar las soluciones, y así hay colocación de catéteres que no son peridurales, pero son paravertebrales, o bloqueos que se hacen guiados por ecografía, que hay muchos especialistas que lo comienzan a hacer, incluso los propios cirujanos. Son elementos que hay que tener en cuenta, y si no, bueno, las analgesias mayores con los elementos que tengan.
la analgesia, la fisioterapia igual en esos primeros 72 horas para también que el paciente no se nos infecte, y la osteosíntesis costal, como decían Daniel y el Pollo, sobre todo en las primeras 72 horas, con los distintos dispositivos. Hoy el gold estándar es la fijación con material de titanio, hay diferentes versiones, están los que son de tipo placa, los que son de tipo prensa o el tipo estratos, un sinnúmero. Lo importante es lograr la alineación y la estabilidad costal en la máxima cantidad de costillas que se puede. Habitualmente se logra la estabilidad con un promedio de 3 y 4 costillas, es lo que se fija habitualmente. Idealmente hay que hacer la fijación de todo el sector fracturado cuando se trata de un bolet de ambos, pero si no se puede lograr, por lo menos lograr la fijación de uno de los sectores fracturarios para lograr la estabilidad, para dejar de tener esa desalineación, esa desarticulación parietal que hay cuando hay más de un sector fracturario. Hay que hacerlo además, por lo personal, siempre que hago la osteosíntesis costal, igual hago una exploración de la cavidad pleural, porque siempre hay sangre, siempre hay algún líquido que no haya observado, y también a veces siempre puede haber una lesión diafragmática que uno la haya pasado desapercibido y que al momento de la fijación costal la pueda encontrar y la pueda reparar. Y bueno, y después hay diversos accesos y eso que yo creo que, y la única indicación, porque ahí discutían, yo creo que el único momento en el cual uno podría indicarlo al momento en el mismo momento de recibir al paciente, y que además en nuestro medio es imposible porque no disponemos del material en cada uno de los centros donde trabajamos, la única indicación de hacerlo en el momento de recibir al paciente es cuando uno hace una toracotomía por otra causa. Digamos que la única vez que uno diría, bueno, lo fijo en el momento que hago una toracotomía porque lo exploré por otra causa, porque tiene otra lesión y de salida le hago la fijación. Pero si no, siempre tiene esa posibilidad de esperar, aunque no, lo ideal es no esperar más. El tema, ahí eso siempre se dijo, pero cuando se dijo esa frase, era cuando no conocíamos todo el concepto de control del daño. Si yo tuve que hacer una toracotomía de emergencia en un paciente, no creo que pueda hacer la fijación tan fácil si tuviese. A lo sumo una o dos, si es la que está muy rota y está metida adentro, porque hemos tenido, como vos dijiste, vos sabés que tuvimos pacientes con fracturas costales y que le habían puesto el tubo, estaba bien, y el tipo se movió y se le metió y tuvimos que ir a operarlo con una toracotomía porque hizo un hemotórax masivo. Claro, entonces, eso está claro también. Lo que Sí. les quería contar es que acá hay un reporte en la revista Argentina de Cirugía que lo hizo Maffei y Bonomo, que son dos instructores de OTLS acá, que hicieron una prueba con unas placas hechas de plástico y las fijaban con precintos. Tienen pocos casos. Tal vez para esta parte inicial, hasta que se consigan las placas verdaderas y los buenos materiales, podría llegar a estar, habría que analizarlo y verlo, ¿no? Y sumar casística, pero bueno, es una cosa más. Ya que me das el pie, que nosotros acá tuvimos, o sea, nosotros en el Uruguay hay toda una tradición previa de colocación de placas de acrílico para la fijación costal, cuando no se disponía del material de titanio, con algunas características que está, pero hoy estamos haciendo un estudio multicéntrico, si querés le decís a los colegas, entre Brasil, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay. Que nos dejaron afuera. No, ustedes se quedaron afuera. No me dijiste nunca, no me dijiste. No mientas. ¿Me dijiste? ¿En serio? Sí, claro. No, Es con la. Estoy senil, entonces. No, dale, te lo hago, pero bueno, te juro no lo acuerdo. Bueno, te lo mando. A Gustavo se lo dijiste.
No te puedo hacer los. Que es con placas de impresión 3D, realizado en PIC, que es el mismo material que... Sí, lo presentaste en la academia, pero yo no estuve. Sí. Ese día estaba Gustavo, te había traído Gustavo. Está. Bueno. Pero, bueno, se nos pasó, dale, vamos para adelante. Y es con que, sobre todo, que o sea, lo que busca esto es ampliar la disponibilidad ¿no? O sea, está claro que el gol estándar es el titanio, pero diría que en nuestro continente, en el 85% de los hospitales, es difícil que se habilite el pago del procedimiento o que se disponga siempre del material para fijarlo con titanio. Entonces se hacen unas impresiones 3D con PIC, que es un material biocompatible, que es el mismo que usan los neurocirujanos para las prótesis en cráneo, cuando sustituyen hueso de cráneo. Y bueno, eso están dando. El miércoles, por ejemplo, vamos a fijar una en el hospital donde trabajo, vamos a hacer una fijación con eso. O sea, ¿Es la misma impresora común o es una impresora especial? Esta la hace una impresora industrial porque es un trabajo en conjunto. Sí, para hacerlo más. Sí. Sí. Julio, una sugerencia. Filmalo. Una sugerencia, Julio. Filmalo y después lo pasás. Sí, está bueno eso. Está bueno, sí. Está bueno eso, fue lo tenés totalmente. Y es con precintos también hechos con ese material. Con precintos plásticos hechos con ese material. Bueno, excelente. Muchas gracias. Realmente los aportes han sido bien importantes. Ha sido un gusto tener 3 cirujanos de tórax en la sala para poder discutir este caso. Si ustedes están de acuerdo, seguimos con el siguiente caso que presenta el Hospital Internacional de Agudos de Mar del Plata. Guillermo, vi que habías entrado por ahí. Y bueno, no sé si... Bueno, buen día a todos. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Buen día, Fernando. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, si querés vamos poniendo el caso. Cuando quieras, ya podés empezar a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, nosotros somos del Hospital de Mar del Plata, el Hospital Internacional General de Agudos de la provincia de Buenos Aires. Este es nuestro equipo de residentes. Yo soy Federico Pérez, de segundo año de Cirugía General. Y bueno, hoy vamos a presentar, como hablamos con Guille, otro caballito de batalla, le pusimos, que es uno de los recursos técnicos que siempre tiene el cirujano a mano para ver de resolver ciertas patologías. Es un traumatizado que se encuentra hallado en la calle, a 15 minutos del hospital, ¿sí? Con una de 22 años, que se avisa desde el servicio de emergencias, acá al hospital a las 2 de la mañana, que es el herido, estaba herido en un descampado, o sea, el paciente no se sabe bien cuánto hacía del trauma, fue desconocido el horario, con una herida cortopunzante en tórax, ¿sí? Como podemos ver en la imagen esquemática, aproximadamente era en el quinto espacio intercostal por dentro de la línea media clavicular. Un trauma penetrante torácico y tenía una sistólica de 70, con una cardíaca de 110 y un índice de shock de 1,5 y un Glasgow de 12 al momento en que el servicio de emergencias en el prehospitalario. Ellos lo que hacen es colocar oxígeno, cobertura con frazadas y le colocan una vía venosa con 1000 de Ringer lactato. Esta es una imagen, como decíamos, de dónde estaría la herida. Recordábamos aproximadamente en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular por dentro. Y bueno, comenzamos acá a ver si harían alguna otra conducta para que charlemos. Se puede pensar en un drenaje torácico con catéter en la escena, una pleurostomía con dedo o la intubación orotraqueal.
No sé si alguien quiere aportar algo. ¿Podés poner de nuevo cómo estaba el paciente? Sí. Esto recordamos que el paciente, si bien estaba 15 minutos del hospital, todavía era en la escena, no sabíamos cuánto hacía que había sido el suceso, y estaba con una sistólica de 70, con una cardíaca de 110 y un índice de shock de 1,5, y el Glasgow de 12. Carlos Pilasi, ¿querés ampliar el concepto que estás poniendo en el chat? Hola. Sí, Buen día, Carlos. Buen día a todos. Perdón, que llegué un poco tarde. Sí, el paciente que está en shock, claramente con un trauma torácico, lo que tenemos que descartar son las causas que son tratables de forma inmediata, que puede que no sea la única causa, pero es la que tenemos que descartar porque es tratable y va a matar al paciente si no lo hacemos, que es el neumotórax a tensión. Por lo tanto, toracostomía digital, en este caso, no sé, en la evaluación primaria que encontraron, pero partiríamos con un paciente en shock con trauma torácico siempre con toracostomía, pleurostomía, digital, y una ecografía para ver que no tenga taponamiento cardíaco, que es la otra cosa que también puedo tratar, puede ser una indicación de toracotomía de urgencia, para saber de las cosas grandes que tengo que hacer. La pregunta es en la escena, ¿no? Claro, sí. Sí. Sí, antes de llegar. Antes de llegar. Hospitalario. Sí. En la escena igual, sería lo mismo. Sería pleurostomía digital. Sí, claro, si no, ahí no va a haber ecografía. Ah, por eso. Ahí va. Claro, probablemente no va a haber ecografía, entonces, claro, no haríamos la ecografía ahí. Sí, pero está bien. Y sí, tienen también la posibilidad de hacer toracotomía en la escena. Entonces, por eso lo comento. Claro, sí, sí. Esa experiencia debe ser interesante, ¿no? Bueno. Perdón, Fernando, quería hacer un comentario muy breve. Sí, el motivo de esta pregunta es porque muchas veces uno recibe, trabajando en intrahospitalario, pacientes con traumatismo torácico penetrante que llegan con monimotoras con descompensación hemodinámica, y entonces uno se pregunta si de pronto se puede mejorar la condición de este paciente con al menos una punción realizada en el prehospitalario. Pero ahí entra a jugar otro tema que tiene que ver con el personal del prehospitalario, con respecto a su entrenamiento, su formación, si está convencido de hacer ese procedimiento, ¿no? Eso muchas veces, como el plantel prehospitalario es muy heterogéneo en su formación, eso también después a veces dificulta para aplicar criterios uniformes en este sentido. Función de que, Guille. La puso con un AVOCAT, digamos, como para hacer una descompresión de un neumotórax hipertensivo sospechado. Yo te digo, yo no hice prehospitalario porque era cirujano, y obviamente no iba a subir a una ambulancia. Cirujanos no subimos a la ambulancia. Pero en mi vida vi un neumotórax hipertensivo que no estuviese intubado, te lo juro. No sé si alguien vio un neumotórax hipertensivo en alguien no intubado. Mirá, vos siempre decís eso, Eduardo, vos siempre decís eso. Digo, por eso les pregunto, ustedes vieron, tenemos un montón que digamos. ¿Sabés cómo he visto? ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos vieron? No, poco, pero ¿sabés qué he visto? Me lo traen de la sala de rayos, con la imagen además. Con la imagen, con la foto. Pasa por no subirte a la ambulancia. Eso te pasa por no subirte a la ambulancia, Pollo. Eso puede ser. No, yo he visto también, pero no mucho, pero he visto algunos. Neumotórax hipertensivo no es la placa de colapso total y desplazamiento. Neumotórax hipertensivo es. No, pero con el paciente que te dice no puedo respirar. Shock hipovolémico con falta de entrada de aire. Eso es hipertensivo. Claro. Bien. Y bueno, nada. Está bien. Claro. Pero igual creo que o sea, volviendo acá, lo que dijo Carlos es la conducta que debería tomarse. Entiendo lo que dice Guillermo sobre la preparación o el entrenamiento que puedan tener. Ahora, creo que si el problema es el entrenamiento, es ahí donde uno debería estar pensando en poner el foco también, ¿no? Porque como decía Carlos, con la pleurostomía digital, vos a un paciente lo podés llegar a salvar en esos 15-20 minutos que va a demorar el traslado, ¿no? Con una maniobra que es
relativamente simple. En el caso de que uno esté pensando en la alteración hemodinámica, que es lo que uno puede llegar a estar pensando, obviamente que, como bien lo dijo también Carlos, dentro de lo que se pueda solucionar en el momento, bueno, maniobra como... Porque yo creo que hasta la pleurostomía digital, que es con una cosa roma como es un dedo, creo que hasta al personal del prehospitalario puede darle hasta menor temor de realizar. Acá en Uruguay hasta tendríamos menos problemas porque las ambulancias son medicalizadas, ¿no? Pero yo creo que por algo, lo que te permite la pleurostomía digital además es colocarlo en el lugar donde uno coloca el tubo, o sea, ni siquiera tenés que ir a lo de colocar el famoso catéter en el segundo espacio, también podrías colocarlo en el quinto, pero la pleurostomía digital es algo que tendríamos que cada vez hablar más de eso y promoverla más en el caso de que el personal pueda estar capacitado para hacerlo. No minimizarla, o sea, no decir, bueno... Creo que el concepto en el prehospitalario, perdón, es transformar el neumotora hipertensivo en un neumotora isotensivo. Esa es la premisa que tiene que tener el que está en la calle. Claro. No importa, basta con que, como dice Julio, hacer la toracotomía mínima digital ya y permitir que el orificio se transforme en una comunicación abierta, lo intrapleural con la atmósfera, ya soluciona y saca la situación de gravedad, porque lo que Carlos muy bien dice es que lo que tenemos que resolver es la situación que va a matar al paciente en la vía pública. Y el cirujano o el médico actuante no tiene que ser un cirujano, como dice Eduardo, no estamos en las móviles, pero el médico que asiste del prehospitalario tiene que tener la premisa de que tampoco tiene que ser un cirujano experto en cirugía torácica para salvar a un enfermo. Tiene que hacer una maniobra sencilla de transformar un neumotora hipertensivo en uno isotensivo. Esa es la prioridad, y llevarlo rápidamente a un hospital. ¿Y eso cómo se logra? Sencillo, metiendo el dedo en el agujero y transformando que pase libremente el aire de una cavidad a la atmósfera. Si sabe colocar un drenaje, colocar una válvula de Hemlich, en fin, bueno, está mejor. Pero si no tiene esos medios, basta con que le introduzca el dedo, el mismo agujero, transformar en un agujero más grande y que no romper el mecanismo valvular para evitar la hipertensión intrapleural. Con eso se salvó el paciente. Y mirá, Eduardo, me quedé haciendo memoria de qué casos había visto de neumotoras espontáneos hipertensivos en pacientes que no están intubados. Y me estaba acordando, hace años yo estaba en la puerta del Hospital Maciel y me llaman por teléfono que enviaban desde el Tala, los uruguayos saben bien dónde está Tala, y Pablo Cavilla sabe muy bien, tuvimos un profesor de ahí del Tala, queda como 90 kilómetros de Montevideo, Tala, con una cornada de vaca en el tórax. Y lo mandaron, lo pusieron en la ambulancia y vino en la ambulancia. Y cuando entró al departamento de emergencia, yo obviamente no tengo registros radiográficos, no tengo radiografías de eso para mostrarte, el paciente lo único que decía, con una voz entrecortada, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y tenía un bruto enfisema subcutáneo en el emitora donde tenía una entrada de cornada subclavicular. Y lo que hice fue ponerle un drenaje pleural que quedó barbotando. Entonces, yo no te puedo mostrar radiografías, no te puedo mostrar imágenes, pero tengo la foto. Le pudiste poner un tubo de tórax y no se murió claro. en la ambulancia. ¿Y sabés qué me llevó? Neumotórax hipertensivo. ¿Qué no va a tener? ¿Se estaba muriendo? ¿Estaba no, horrible? El que tiene hipertensivo no habla, no dice... ¿No te digo que hablaba con la respiración entrecortada? No, está en shock, está en shock. No, bueno, mira, por eso digo que hay que estar muy atento, porque ¿sabes lo que pasa? Y lo hemos visto. El neumotórax sofocante, que no es el hipertensivo, se puede dar en un neumotórax grado 2 en un paciente con un enfisema grado 3, grado 4. Entonces, ese paciente vos le pones la aguja y lo empeorás. Entonces, para terminar la tríada tiene que estar en shock, tiene que no entrarle el aire y estar con un grado de, si se puede, porque lo de las venas de cuello no aparece siempre, como tríada final. Pero no hay que apresurarse porque no se ve muy frecuentemente. De hecho, creo que fue la 8ª edición de TLS o 9ª, que nos juntamos
casi sacábamos como norma lo del hipertensivo porque no se veía, no estaba puesto. Lo que sí hay que saberlo, y saberlo siempre, porque es el que pasa y pasa desapercibido cuando el paciente está intubado en el quirófano y el anestesiólogo le dice, che, se está yendo la mierda, acá no pierde nada, y tiene el neumotórax hipertensivo. Ese es el paciente que hay que saber, o en la terapia intensiva. Te lo digo, yo pienso así. Y tanto en el pH con el BTLS, la premisa es load and go, load and go. En el transcurso, bueno, si se te descompensa, hay que saberlo, puede pasar, pero es load and go. En 15 minutos, me parece que es eso. Bueno, bien. Adelante. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, el paciente ingresa en el shock room, 2:35, ¿sí? Sin hemorragias externas compresibles, con una vía aérea permeable, el cuello sin enfisema, ni hematoma ni yugulares positivas. La entrada de aire estaba ausente en el hemitórax derecho, con una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de oxígeno de 90. Una sistólica de 70, una cardíaca de 110 por minuto, con un índice de shock de 1,5. Un Glasgow de 14 en 15, y bueno, recordamos que tenía la herida punzocortante única, sin traumatomnea. ¿Qué conductas haríamos en este momento? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Qué haría con este paciente? Carlos Pilasi, lo que estás escribiendo, adelante. Bueno, yo haría lo mismo que lo que no se hizo en el prehospitalario, hay que hacerlo entonces aquí. Sería, tiene un neumotórax en trauma, un paciente con neumotórax y shock es un neumotórax hipertensivo. Y hay que resolverlo y que transformarlo en un neumotórax simple, o en un neumotórax que no amenace la vida en forma inminente. Entonces lo primero es descomprimirlo. Después le pondremos el tubo cuando llegue el tubo, pero no lo vamos a esperar. Por lo tanto, descomprimimos y luego ya le ponemos el tubo cuando lo tengamos. Con eso sacamos de la ecuación el neumotórax hipertensivo como causa del shock. Nos van quedando otros. Puede que salga sangre, puede que tenga un taponamiento cardíaco, puede que tenga sangre a lo mejor en otro lugar. No sabemos si es que esa herida a lo mejor entró por el tórax, pero terminó lesionando el hígado y esta sangre que puede estar llegando puede estar en el tórax o en el abdomen. No lo sé, por eso que ahí necesitamos un poquito más de imágenes que nos pueden orientar un poco. Pero de entrada, eso es lo que se haría por lo menos en un centro de trauma avanzado como en los que he trabajado. El paciente entra y lo primero que se hace es una toracostomía digital mientras preparan la trampa de agua y el resto del tubo. Estoy 100% de acuerdo. Y dijiste una frase que... Perdóname, Eduardo, que nazi, yo no quiero polemizar contigo, pero sacás de la ecuación ese tema. Después venimos a las otras causas de shock, ¿sí? Que puede ser hemorrágico, Perdón, cardíaco. No. Porque una cosa es la toracotomía digital. No. Vamos de vuelta. Estamos hablando de la toracostomía digital que la vas a hacer en el mismo lugar donde vas a poner el tubo de tórax. Y no, yo no estoy de acuerdo que hay que hacerle la punción en el segundo espacio ni en el cuarto para descomprimirlo, porque no tiene neumotórax hipertensivo. Este paciente no tiene neumotórax hipertensivo. Yo te lo garantizo. Este no tiene neumotórax hipertensivo y da tiempo para hacerle la toracostomía digital, le pones el agujero, fue lo que dijo Carlos. Y pones el altor. No, dijeron aguja. En un momento dijeron aguja. No. Lo que se dijo es que paciente con hipotensión y una herida penetrante, hay que pensar que tiene un neumotórax hipertensivo. Y hay que pensarlo, vos lo podés garantizar, está bien, pero hay que pensarlo para el 100% de los colegas pero da para ponerle a lo que voy es esto, que da para ponerle un tubo, no para hacer una maniobra previa. No. Totalmente en desacuerdo con eso. Pero yo creo que eso es interesante de ver porque es la visión de un cirujano de órgano específico y un cirujano de trauma. Entonces son dos visiones que son distintas.
La visión nuestra es sacar de la ecuación las cosas que van a matar al paciente primero, aunque puede que a lo mejor desde el punto de vista de la cirugía del tórax no sea lo más arreglado o a lo mejor no muy elegante, pero nosotros vamos a sacar las cosas que van a matar primero al paciente, y eso es agarrar un bisturí en el sitio donde pondría un tubo pleural, meto el dedo, listo, ya está, mientras me están preparando las cosas. Eso es lo que se llama pleurotomía digital. Es lo mismo. Es lo que se llama pleurotomía digital. Yo como cirujano de trauma de tórax, hago eso, hago la incisión, le pongo el dedo, veo lo que hay adentro y le pongo el tubo. Es eso. A eso es lo que dije que estaba 100% de acuerdo, Eduardo. Sí, claro. Fue lo que dijo Cabro. Lo que pasa es que para hacer esto no es necesario tener el tubo a mano, porque el tubo se demora, a veces demora hasta 10 minutos, entre que lo van a buscar, preparan el agua para la trampa, etc. Yo no tengo que tener eso listo para descomprimir el tórax. Ese es el concepto. Hay que hacer eso, meter el dedo. Eso puede ser, en eso puede ser, estoy de acuerdo, está bien. Ni a mano. Eso se llama pleurotomía digital. Eso es. Estamos hablando de lo mismo entonces, bien. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Si no, seguimos. Bueno, nosotros en este caso, en el shock room, aportamos oxígeno, colocamos otra vía adicional con 500 de Ringer lactato, hicimos la extracción de sangre para la gasometría, grupo sanguíneo y factor RH, y colocamos el drenaje pleural derecho con un débito de 1000 hemático. Le hicimos un IFAST negativo en saco pericárdico, pleural izquierda y abdomen. Y solicitamos, nosotros no contamos con un protocolo de transfusión masiva, pero solicitamos rápidamente hemoterapias, 6 unidades de glóbulos rojos y 6 de plasma. Mientras tanto, cuando estábamos con el paciente, observamos que en 10 minutos, en el transcurso de 10 minutos, el drenaje pleural dio un débito de 500 más, o sea, teníamos un total de 1500 débito hemático, con una frecuencia respiratoria de 10 por minuto y una saturación de 92%. Es una de las imágenes, y una sistólica de 60 con una cardíaca de 80 y un índice de shock de 1,3. Mientras tanto nos estábamos viendo el monitor que bueno, el paciente empieza a sufrir arritmias, ¿sí?, supraventriculares, así que bueno, también ahora con este escenario nos planteamos otro tipo de conductas. Pinzar el drenaje pleural y llevar a quirófano al paciente para realizar una toracotomía, y en caso de hacerlo, ¿cuál sería el abordaje que utilizaríamos? Pinzar el drenaje pleural y tratar de llevarlo para hacer una VATS, hacer una toracotomía de reanimación en sala de emergencias, y por qué incisión, y reanimar al paciente con 1000 de Ringer lactato y llevarlo a quirófano. Si quieren, les recuerdo cómo estábamos con el paciente. ¿Distancia al quirófano? Y acá tenemos, es un piso, pero a veces el ascensor y tenemos un trayecto largo. El ascensor a veces te manda para el subsuelo, para otros pisos. Bastante. Yo en lo personal, toracotomía en el shock room. ¿Alguien más? ¿El resto? Sí, yo también, toracotomía en el shock room tipo clamshell. ¿Clamshell? Sí, porque no puedo descartar todavía el corazón, y desde el lado derecho queda bastante incómodo la lesión cardíaca para repararla, por eso. Yo también. En el hospital no tenemos striker ni tenemos para hacer una estenotomía en la emergencia, sí para hacer un clamshell. Sí, así que yo me adhiero como Carlos al clamshell. Yo incluso te digo que, bueno, ese es otro tema de discusión, ¿no? Hay que ver, pero sobre cuáles son los mejores accesos, ¿no? Pero con un clamshell llegás a casi todos los lugares. Y no, como dice Daniel, no precisás de algunos elementos para la esternotomía que a veces no está disponible en todos lados. Y con el clamshell vas a llegar a la mayoría de los lugares que tenés que llegar en este tipo de pacientes. Pero si yo no entendí mal, esta herida era de la cara anterior del hemitórax derecho, ¿verdad? Ingresaba por el tórax derecho. ¿Por qué no empezar por una toracotomía derecha, anterolateral derecha? Que precisamente eso lo dice Ricardo Ferrano, hace muchos años ya. Eso iba a decir yo. No. Yo
una derecha y después vemos, porque no... Eventualmente no se puede ampliar a izquierda, pero se puede empezar por derecha. Claro. Tiene un IFAS negativo. La única ventaja de empezar por izquierda es que si el enfermo para, lo puedes reanimar, lo podés masajear directamente ahí. Es la única ventaja. Habitualmente el concepto clásico en cirugía torácica era entrar por el lado del derrame y después ampliar hacia otro lado. En este paciente, que puede haber una causa lógica de compromiso a nivel de las cavidades cardíacas, se podría admitir de poder entrar por la izquierda ante una inminente asistolía o fibrilación ventricular que tenga que darle un poco de apoyo manual. Es por eso, pero creo que indistintamente se puede entrar por un lado o por el otro, porque rápidamente me voy a extender al lado contra lateral. Sí, por eso, pero no sé cuál sería la ventaja de solo, está bien, uno puede hacer a derecha y extenderla, claro. Pero ¿cuál es la ventaja de hacer en 2 pasos cuando vos tenés una herida penetrante, que no sabés cuál es el balance lesional claro? ¿Cuál sería el beneficio de solo hacer a derecha? Y si te das cuenta que hay algo diferente, seguir la izquierda. De entrada, toracotomía, de tipo clamshell bilateral. Y el clampeo aórtico también, ¿verdad? Y además tenés la ventaja esa, pero me parece que Carlos, Milasi. Eso, sí, estoy de acuerdo con eso. Para mí estamos hablando de una toracotomía de reanimación y que por lo tanto necesito tener acceso al control vascular proximal, necesito tener acceso al corazón y necesito tener acceso a las 2 cavidades que potencialmente pueden estar lesionadas. Por lo tanto, por ese concepto, de entrada debiera ser un clamshell. Bueno, son mayoría. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Estoy de acuerdo ahora. Bueno, nosotros, como fueron mencionando, hicimos una toracotomía de reanimación en sala de emergencia y el paciente pero empezaron por derecha, por lo que estoy viendo. Inmediato, sí, y se hizo un abordaje derecho, pensando en que si se hacía un control rápido de la hemostasia, el paciente no se iba a parar, ¿sí? Perfecto, espera, detenete acá un segundito, por favor. ¿Sí? Me gustaría escuchar a Guillermo Barilaro. Guillermo. No, bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Porque por lo que veo arrancaste como pensé yo, por derecha y eventualmente se pasa a izquierda. O sea, haces la clamshell de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, si es necesaria. Exactamente, sí. Bueno, buenísimos los comentarios de todos. Aparte de las diferencias de los criterios, también a veces se plantean situaciones relacionadas con el instrumental que se tiene en la guardia para poder cortar el esternón. Nos ha pasado, por ejemplo, a veces que cuando uno quiere hacer una clamshell porque hay lesiones bilaterales o transfixiantes, y no teníamos posibilidad de cortar el esternón, de hacer 2 toracotomías simultáneas por 2 operadores separadas, sin cortar el esternón, con lo cual, bueno, no era lo ideal, pero mejoramos el campo. Pero en este caso en particular, bueno, pensábamos que como el paciente todavía tenía signos vitales, si podíamos acceder rápidamente con alguna maniobra como clampear el pedículo del pulmón de ese lado, bueno, eventualmente si fuese un otro sangrado que se pudiera controlar con un packing, con la toracotomía derecha podía llegar a resultar. Esa fue la conducta. Tenemos pocas toracotomías derechas de emergencia realmente, son las que tenemos en menor cantidad, apenas son 4, y todas ellas, por supuesto, que el paciente todavía no tenía el paro cardíaco, pero eran pacientes que tenían esa condición de parada cardíaca inminente que uno va viendo, de que el pulso cada vez es más rápido, o el pulso radial desaparece, se queda solamente con el pulso femoral y carotidio, y por supuesto en un contexto donde ya hay un tubo puesto que está con un débito que es persistente de sangre. A esto hay que sumarle, por supuesto, lo de siempre, la logística de cada lugar, ¿no? Que en el caso nuestro hay mucha distancia tanto al quirófano como al tomógrafo, desde la sala de guardia, y eso condiciona las conductas. Es un poco el pensamiento en ese momento. Está silenciado, Julio. Adelante, no sé quién iba a hablar, Julio. Bueno, si no hay nadie más, adelante, Federico. Bueno, sí, como mencionaba Guillermo, se hace la toracotomía en sala de emergencias, ¿sí? Lateral derecha. Esta es una de las imágenes también. Y lo que se encuentra, ¿sí? Rápidamente se ven grandes coágulos
que se pueden extraer aproximadamente 500 centímetros cúbicos de sangre. Se logra hacer un packing intratorácico, pero previo, cuando se revisa, se ve que había una lesión en el lóbulo medio del pulmón, ¿sí?, derecho. No había lesión cardíaca, no había lesión de los grandes vasos, ni del pedículo, así que bueno, se decide colocar ese packing intratorácico. Rápidamente el paciente mejora, ¿sí?, comienza con un pulso radial y tiene una tensión arterial sistólica de 75, una cardíaca de 110, y como uno de los ayudantes nos indica que, bueno, que el paciente está mejorando y que nos vamos a ir para quirófano, ¿sí? Perdón, te hace un comentario. Ahí, Fernando, antes, sí, perdón. Sí, yo realmente pensé que iba a tener una lesión más importante, pensé que iba a ser necesario cambiar el pedículo del pulmón, pero después nos encontramos con dos cosas. Primero, que el paciente mejoró espectacularmente con la descompresión, con la sola descompresión de la cavidad torácica mejoró, no sé si tendría algún componente de fuga aérea, seguramente que posiblemente sí. Y después, en ese momento yo me acordé, o después pensé que el paciente había sido encontrado en la calle, no sabíamos bien cuánto tiempo había pasado desde el trauma, y eso pues, posiblemente puede haber contribuido también a que se fuera acumulando bastante sangre en la cavidad. Porque de pronto, bueno, uno esperaba encontrarse una lesión más devastadora por la clínica que tenía el paciente de shock, y nos encontramos de pronto con una lesión, si bien transficiante y profunda, que se pudo controlar en ese momento con colocar el taponamiento. Como el paciente mejoró, decidí no hacerle el clampeo del pedículo pulmonar para de pronto, bueno, no aplastar con una pinza al bronquio y poder provocar más lesiones, en un contexto donde con el packing habíamos controlado el sangrado y, bueno, por supuesto, había mejorado el paciente y ya íbamos para quirófano. Bien. Gracias, Guillermo. Bueno, en quirófano, lo que se observa, así como vemos en la imagen, es una lesión. Perdón. Sí. La sistólica que veo es la misma. ¿Cuál fue la mejoría del paciente? Porque yo lo veo igual en los números que están mostrando. Entonces, si me pueden explicar un poco cuál fue la mejoría que vieron al abrir al paciente. Sí, Carlos, perdón. Tenía una de 60, con pulso prácticamente solamente carotidio, antes de la toracotomía, y después, bueno, tuvo esta leve, por supuesto, discreta elevación a 75, donde recuperó el pulso radial, y bueno, eso fue la mejoría, por supuesto, algo transitorio, pero que al menos nos permitió, ante la falta de hallazgo de alguna otra lesión más devastadora, concluir en solo colocar el packing y llevar así el paciente a quirófano. Bien, bueno, como mencionábamos recién, el paciente, lo que encontramos, ¿sí?, hallazgo intraoperatorio, tenía una lesión en el lóbulo medio derecho, bien transfixiante, la cual transfixiaba, digamos, todo el lóbulo medio. Según la clasificación de la AST, lo podríamos marcar en un grado 4, ¿sí? Tenía un hematoma que era expansivo. Y esta es otra de las imágenes donde podemos ver bien cómo era una lesión de aproximadamente unos 3-4 centímetros, ¿sí? Se ve que era un cuchillo de una hoja ancha, que transfixiaba bien el lóbulo medio. Estas son las imágenes para que nos ubiquemos, bien cefálico. Esa era la lesión que ingresaba y salía hacia la parte medial, ¿sí? Como dijimos, una lesión grado 4. En quirófano con una sistólica de 80 y una cardíaca de 110, nos proponemos saber qué conducta tomamos, si suturar las lesiones, si realizar la lobectomía pulmonar o una tractotomía pulmonar. No me queda, bueno, no sé si era grado 4, bueno, está. Yo creo que primero exploraría porque valorada. si tiene una lesión transficiante del lóbulo medio, la proyección del lóbulo medio se proyecta en la cara mediastinal contra el pericardio. Tendría que estar seguro de que realmente no tenga una lesión, una afectación de cavidad cardíaca y de pericardio. Si una vez explorado no le encuentro lesión, no tiene derrame pericardio, ni motora ni nada, entonces si no tiene fuga y no tiene un hematoma que crezca, yo lo dejaría así. No le haría nada más. Si no hay una fuga, no le haría una tracotomía ni nada. Lo dejaría quietito. Pero pará, Daniel, no sé, capaz que yo entendí mal. ¿No tiene un sangrado activo ahí? ¿Está sangrando? Sí. No, ahí no está sangrando.
¿Está sangrando? Porque yo en la imagen ahí no... No, en la imagen no se ve, pero sí, tenía un sangrado activo y como mencionaba Daniel, se revisó todo el resto de la cavidad y no había otra lesión. Era esa lesión transfixiante. Sí, si hay un sangrado, entonces si le hago una traqueotomía primero, no iría hacia una lobectomía de entrada, a no ser que, bueno, que tuviera alguna vez hecha la traqueotomía, si veo que tiene una lesión de una rama importante de la rama lobar del lóbulo medio, bueno, ahí capaz que sí, pero si no, no. Sí, yo sin duda, digo, la lobectomía no me la planteo, pero además viendo la herida, igual te digo, habría que revisar, creo que está sobrevalorado en cuanto a que es una lesión grado 4, pero independientemente de eso, le haría tractotomía, y con eso ya termino de explorar claramente el trayecto de la lesión y que no haya ningún otro compromiso importante que me obligue a otro tipo de cosas, ¿no? Que es infrecuente, todos sabemos que es infrecuente la necesidad de resecciones pulmonares mayores en las heridas torácicas, ¿no? Sí, no solo es infrecuente, sino que creo que no tenemos que perder la perspectiva del paciente que estamos discutiendo. Claro. ¿No? Es un paciente que si bien no tenemos ahora datos de una gasometría en este momento, es un paciente que está en un shock descompensado. O sea, estamos hablando de una cirugía de control de daños. O sea que yo creo que tiene que ser lo más rápido posible, y no me imagino una resección pulmonar reglada en este contexto. Después capaz que habrá que hacerla si evoluciona mal y va en la evolución del enfermo, pero acá yo creo que no admite mucha cosa más que una tractotomía, hemostasis y salir corriendo. La visión que me está quedando de este paciente en la situación hemodinámica en la que está, ¿no? Me parece a mí. Nicolás Martínez. Sí. No, por lo que dice Daniel, a mí me parece que esta lesión, digo, si bien de repente hubo una demora entre el tiempo de la toracotomía y la lesión, es una lesión que iba a matar al paciente y que sangró mucho y de repente estaba sangrando. No se me ocurriría no hacerle nada a la lesión. Eso, digo, para mí es para hacer un control del daño y una tractotomía. Pero siempre tuve la misma duda y capaz que no sé si Guillermo o Julio, los cirujanos de toras, me pueden aclarar, porque siempre se habló de que hacer el twist pulmonar, girar el pulmón en el pedículo, causa una lesión del pedículo y del bronquio. Y el clampeo del bronquio, digo, lo mismo causa alguna lesión per se, digo, importante, o podemos clampear el pulmón, no usar todos los crics, dejarlo medio clampeado, clampearlo con la mano. Se puede, no, el twist no, porque para dar el twist tenés que liberar el ligamento triangular y no es fácil, y en el fragor de la lucha el ligamento triangular es la llave de la vena pulmonar inferior, y una de esas te la podés llevar tampoco, y aparte no se da vuelta, es dificilísimo eso. El clampeo del hilio sí, lo haces con un Satisky bien, no tenés que darle con toda, pero no pasa en principio mayor inconveniente. Y le salvás la vida. Estamos hablando de una hemorragia exsanguinante de un vaso importante pulmonar, casi del ilio. Así que en ese sentido no pasa nada. Claro, yo creo que, Nico, el tema es que el clampeo del ilio tiene su indicación. No me parece que tuviera una indicación de clampeo del ilio por la lesión que tenía, y ni siquiera por el sangrado inicial, que era importante, pero que perfectamente puede venir del parénquima pulmonar y de alguna cosa que siga sangrando, pero no de no parecía tampoco ahí, pero es una maniobra de salvataje por una lesión que tiene nombre y apellido en los vasos pulmonares, si no, me parece que no. Y en una mano no entrenada, pero no digo de cirugía, en una mano no entrenada de cualquier cirujano, puede lesionar el bronquio. Digo, acordate que la membranosa es una cosa muy, muy débil, que en una maniobra intempestiva también la puede lesionar. Entonces es una maniobra de salvataje en condiciones indicadas. Sí,
Yo, la verdad que voy a confesar que nunca hice una rotación de un pulmón así en estas condiciones, nunca. No es nada fácil, como dice Eduardo, y menos en un pulmón que está ventilado, porque una cosa es rotar un pulmón con ventilación unipulmonar y otra cosa es rotar un pulmón entero con un pulmón inflado, como estaba en este caso. Hay que seccionar el ligamento triangular completamente hasta la vena pulmonar inferior, que no es fácil, y en estas condiciones menos. Yo creo que no es una maniobra recomendable para que no un cirujano que no sea experto, y tiene que realmente justificar hacer esa maniobra. Este paciente me parece que no tiene indicación ni ahí de hacer eso. Y recordar que hacer una lobectomía, para hacer una lobectomía media exclusiva, hay que disecar la vena pulmonar superior y disecar la vena del lóbulo medio, que no es nada fácil, uno tiene que tener bastante entrenamiento para no afectar la vena lobar superior, si no terminás en una bilobectomía, en un desastre en realidad. Entonces me parece que yo no haría una lobectomía, le haría una tractotomía, así como está, hemostasis, y me iría. Y no insistiría en procedimientos muy teóricos que quizá no estén indicados. Una cosa que ahí dijo Carlos que a mí me parece muy importante, que para uno de los mejores clams y también más delicado, si se quiere, es la mano. Y ahí vos podés agarrar el hilo o lo que puedas agarrar del hilo, si es que estás en una situación de que querés ver si hay una lesión importante y que te está comprometiendo la vida, y clampearlo con los dedos, con la mano. Perfecto, perfecto. Dale, Carlos. Sí, una pregunta en relación a cómo se está reanimando este paciente, porque nos han dicho que sigue más o menos igual, o sea, bueno, salió de 60, ahora estamos en 70, ya hay una leve mejoría, pero ¿qué se está haciendo se está transfundiendo? ¿Cómo estamos reanimando a este paciente? Sí, Carlos, perdón. Había empezado con las transfusiones que habíamos pedido nosotros de sangre y plasma, y después el anestesiólogo solicitó plaquetas también, pero en principio, fundamentalmente con sangre y plasma, y bueno, también cristaloides. No tengo las cifras exactas de los volúmenes. Creo que Polonier quería hablar, creo. Polo, no te había visto, discúlpame. No, por favor. Digo, como decía Carlos Pilasi, no me parece que de inicio esto sea un sangrado cataclísmico, ¿no? O sea, me parece dar la impresión que, por supuesto, no movería el pulmón, no haría ninguna maniobra de resección, simplemente una tractotomía, como dijo Daniel, en algún momento, y buscaría, sí, otra causa de sangrado. Con Pablo, hace un par de guardias, nos pasó algo muy similar, y lo que encontramos fue una mamaria derecha sangrando, que era una canilla, a pesar de haber hecho la tractotomía, una lesión también muy similar a esta, que en algún momento lo comentaremos. No lo cuentes, es el paciente. Se los vamos a mostrar. Simplemente eso, buscar otra lesión, porque digo, no nos convencía que el hemotórax que tenía el enfermo no llevaba a eso. Perfecto, ya deschavaste un enfermo, pero no importa. Bueno, adelante, Federico. Bueno, muy bien. Nosotros decidimos hacer la tractotomía, ¿sí? Previamente hicimos la apertura de la incisión, como bien mencionaba que se iba hacia medial, hicimos el corte de los cartílagos costales para tener un mayor campo operatorio, hicimos la tractotomía pulmonar, ¿sí? Con los clamps que utilizamos nosotros son de intestino. Esas son algunas de las imágenes. Luego hicimos la hemostasia correspondiente, ¿sí? Y la aerostasia. Todo siempre utilizamos Vicryl 3.0 nosotros. Acá podemos ver cómo vamos haciendo el surjet, ¿sí? Y la finalización de lo que es la tractotomía. Acá también algún puntito que se dio en algún sitio de hemostasia. Y acá ya estábamos nuevamente, como mencionamos, finalizando. Estas son algunas de las imágenes las que tenemos, algunas se ven medias borrosas, perdonen. En esta se ve mejor cómo lo estamos finalizando. Y acá nos quedan los dos surjet, ¿sí? Bien. 4:20 de la mañana, o sea, estuvimos 1 hora y 20 de cirugía,
se pudo hacer el control de la hemostasia con una tensión arterial sistólica de 95. El paciente estaba con bajas dosis de drogas vasoactivas. Lo que preguntaba recién Carlos, pasaron en total 6 unidades de sangre, 5 de sangre, 6 de plasma y 4 de plaquetas. Se hizo el control de la aerostasia con insuflación pulmonar, se vio y se constató que había una fuga, así que se hizo una resutura, y se colocaron los dos drenajes pleurales, hacia el vértice y hacia el seno costofrénico. El paciente fue a la terapia con asistencia respiratoria. Al día 5 se le retiró la ARM y al 7º los drenajes. En el transcurso hizo una telectasia, la cual fue tratada con fisioquinesioterapia. El día 10 pasó a cirugía general y el 14 se le dio el alta al paciente. Como resumen del caso, bueno, teníamos una lesión del pulmón, grado 4 de la AST. El mecanismo era una herida cortopunzante. Con los métodos diagnósticos que utilizamos fue la clínica, el paciente estaba yocado, el IFPAS y el débito del drenaje pleural. Y lo que se hizo fue una toracotomía de reanimación en sala de emergencias y una traqueotomía pulmonar. La evolución de este paciente, bueno, fue favorable. La bibliografía recomendada que avala estos procedimientos y este caballito de batalla, como hoy mencionábamos, es que un 85% de las lesiones pulmonares generalmente se resuelven con la tractotomía, ¿sí? De las que requieren intervención quirúrgica. Otro de los estudios de las guías de Colombia, de Cali, mencionan, bueno, como podemos observar ahí, que en las lesiones bien más mediales podemos hacer la compresión, ¿sí? Manual o con la pinza dual, o hacer la tractotomía y la compresión con packing. A modo de repaso, bueno, las lesiones externas generalmente podríamos realizar la sutura, las lesiones mediales podríamos hacer la tractotomía, y las internas se puede pensar y deberíamos hacer seguramente la lobectomía, la resección, ¿sí? Estos son algunos de los casos de las tractotomías que tenemos del hospital. Esta es una que se hizo, estas son 2 imágenes. Y este es un video de otro caso. Ahí vamos a ver cómo se hace la tractotomía, el momento de la incisión, para luego, bueno, hacer la hemostasia y la aerostasia. Similar a la del caso que se presentó. Tenemos otro video para compartir. Sacamos el audio por las dudas. Ahí vemos al cirujano, bueno, haciendo la hemostasia. Como les decíamos, nosotros usamos Vicryl 3.0, reabsorbible. Bien. Mientras vemos esto, ¿por qué dejaron el tubo de tórax 7 días? Los tubos de tórax. Sí, fue un manejo en el postoperatorio junto con los intensivistas, donde al principio, bueno, se había decidido junto con el servicio de cirugía de tórax. Realmente no recuerdo exactamente por qué esa duración exacta de los drenajes pleurales, pero fue una cuestión relacionada con el manejo de respirador que se había hablado entre todos, sí. Bien, este es otro de los casos, otra tractotomía que, bueno, los que nos muestren nos ponen en evidencia que esta tractotomía se ve un débito mayor, ¿sí? Un sangrado activo más importante, bien hacia medial, que lo que se termina haciendo es la lobectomía en este caso, ¿sí? Se controla y se hizo la lobectomía del lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Pero bueno, se comenzó con una tractotomía y se pone en evidencia ese sangrado activo importante que no se podía controlar. Bueno, dejamos abierto para algún comentario que quieran hacer. Bueno, realmente excelente el caso, excelente, muy bien documentado y muy buena la revisión y la documentación ulterior, ¿verdad? Yo te felicito, Federico, por la presentación. Ha sido Gracias.
un placer realmente poder debatir de todos estos temas que se dieron para esta jornada de todas las que tuvimos hoy, ¿verdad? Yo les agradezco a todos los comentarios y los aportes dados. Y los invito, me gustaría invitarlos, y los vamos a invitar con Guillermo y con Carlos Pilasi. Para el sábado que viene no vamos a hacer un Ateneo como estos, con pacientes, sino que vamos a hacer una puesta a punto, un debate sobre 3 puntos importantes que tienen que ver con la reposición inicial de los pacientes traumatizados en shock hemorrágico. El lugar, la indicación de los vasopresores en el shock hemorrágico, el lugar y los métodos de reposición con cristaloides y de los hemocomponentes. Entonces, bueno, para eso hemos invitado y tenemos confirmada la presencia del doctor Jorge Neira, lo cual nos honra. Ustedes saben que el doctor Jorge Neira es padre del trauma en Argentina, ¿verdad? Junto con el doctor Eskenazi, que está acá en la sala, el doctor Timineski, son gente de una vastísima trayectoria en la cirugía de trauma argentina. El caso del doctor Jorge Neira es intensivista, fue presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma, entonces para nosotros va a ser un gusto realmente tenerlo acá. Va a estar el doctor Federico Kuster, que es profesor adjunto de anestesiología acá en la Facultad de Medicina de Montevideo, también confirmó la presencia. Nuestro amigo y excelentísimo cirujano de trauma, el doctor Carlos Pilasi, que está ahora acá presente, que va a estar también en el debate. Y Carlos, yo no sé si Ana Milena terminó de confirmar, pero creo que la doctora Ana Milena del Valle también iba a ser una de las debatedoras presentes también en la sala. No me terminó de confirmar, me dejó ahí como en entreaguas, pero creo que iba a estar presente. Así que bueno, se augura un debate muy interesante y ojalá podamos después al final, en la discusión final, llegar a alguna forma de consenso. Así que están todos invitados. Después vamos a hacer un flyer de difusión para que todo el mundo pueda entrar. La dirección de la sala es la misma, por supuesto, es como todos los sábados. Así que, bueno, sábado próximo a las 11 nos encontramos debatiendo sobre shock hemorrágico y su reposición inicial. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el sábado. Buen fin de semana. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Muchas gracias a todos por los comentarios. Muchas gracias. Gusto.